Estimados, muy buenas tardes. Les habla la profesora Mariela Soto y vamos a comenzar con el primer video de la semana, ¿ya? En donde vamos a trabajar específicamente la asignatura de lenguaje y comunicación, ¿ya? Para eso vamos a ver una presentación, ya que como bien ya saben, ¿cierto? Estamos trabajando con el grupo de quinto y sexto de educación de adultos y ahora, como les mencioné, vamos a trabajar en lenguaje y comunicación, ¿ok? Lo primero que vamos a trabajar, el lenguaje, tiene como objetivo reconocer e identificar los tipos de textos, que ese es nuestro primer gran objetivo. Entonces, para poder entender de mejor manera, ya cuando hablemos de tipos de textos, a qué nos estamos refiriendo, es muy importante que tengan claro el concepto de texto, ¿ya? Es muy importante que sepan a qué nos referimos. Y cuando hablamos de texto, no necesariamente estamos hablando de algo largo, de algo extenso, ¿ya? Porque a los textos nosotros le llamamos así, ¿ya? El texto, hablamos del libro el texto de matemática, el texto de literatura, el texto de historia, ¿ya? Así le llamamos generalmente a los libros que son más largos. Pero un texto no es necesariamente eso, ¿ya? Un texto es una palabra o un grupo de palabras que al leerlas dicen algo que tiene un significado, ¿ya? Entonces, como les dije anteriormente, no necesariamente tiene que ser algo largo. En una palabra o en un grupito de palabras, a través de una frase o una oración, siempre y cuando eso tenga un sentido y un significado para el lector, es decir, para nosotros, eso va a ser un texto, aunque sea cortito, ¿ok? Entonces, es muy importante, como les decía, que entendieran a qué nos referimos, ¿cierto?, cuando hablamos de texto, para que podamos pasar al objetivo que tenemos el día de hoy, que es reconocer cuáles son los tipos de texto que existen, ¿ya? Dentro de textos podemos nombrar, por ejemplo, un cuento, la instrucción para una tarea, leer un letrero, etcétera. Hay muchos textos, pero ¿cómo nosotros los podemos reconocer, ¿cierto? O cómo los podemos identificar. Para eso tenemos que hacer una clasificación. Y los textos también se clasifican de acuerdo a sus características, ¿ya? Porque no todos los textos se escriben de la misma forma. La principal clasificación, ¿ya?, que tienen los tipos de textos es en textos literarios y textos no literarios, ¿ok? Esa es la primera gran clasificación que tienen, los textos literarios y los textos no literarios. Y por supuesto que vamos a ver aquí, a grandes rasgos, ¿cierto?, en forma general, cada uno de ellos, los textos literarios y los no literarios, porque en cada uno existen también a su vez subclasificaciones de los tipos de textos. Entonces vamos a partir con los textos no literarios y vamos a partir viendo de qué se trata. Cuando hablamos de textos literarios, hablamos de aquellas narraciones en que el autor expresa emotividad en la realidad en que vive. O sea, la persona que escribe estos textos quiere expresar algún tipo de emotividad, algo que siente, algo que cree, ¿ya? Algo que quiere, que sueña, etcétera, ¿ya? Y dentro de estos textos podemos encontrar cartas, cuentos, diálogos y fábula, pero también tenemos que hacer subclasificaciones acá, ¿ya? Ya sabemos que los textos literarios quieren expresar alguna emotividad, pero ¿cómo los podemos clasificar? Porque no son todos iguales, ¿ya? No se escriben de la misma forma, a eso me refiero. Dentro de los textos literarios, nosotros podemos identificar tres grandes grupos: los textos narrativos, los textos poéticos y los textos dramáticos. Todos estos tipos de textos ya sabemos que expresan emotividad del autor, de la persona que escribe los textos, ¿cierto? Pero a su vez tenemos que conocer qué características tienen los narrativos, qué características tienen los poéticos y qué características tienen los dramáticos. Los textos narrativos en general, ¿ya?, nos hablan sobre el relato de hechos, o también le vamos a llamar acontecimientos, historias, en las que intervienen personajes y se desarrollan en un espacio y en un tiempo determinado, ¿ya? Entonces aquí hay una historia que le ocurre a personajes y que además ocurre en un espacio determinado, o sea, en un lugar determinado, en un bosque, en una casa, en un parque, en un castillo, ¿ya? Y en un tiempo determinado, en un tiempo pasado, en un tiempo presente o puede ser incluso en un tiempo futuro, ¿ya? Y estos hechos son contados por un narrador. La persona que redacta o que escribe estos textos se llama narrador,
Ese es el nombre específico que se le da a los textos narrativos. Como dijimos, dentro de los textos narrativos existen también una subclasificación. Podemos destacar en los textos narrativos los cuentos, las fábulas, los mitos y las leyendas. Todos estos son tipos de textos narrativos. Todos cuentan una historia, todos tienen personajes y todos ocurren en un tiempo y en un espacio determinado, pero cada uno de ellos tiene sus propias características. Los cuentos, por ejemplo, son narraciones cortas, historias cortas que tienen como propósito entretener o enseñar también en algunos casos, pero principalmente entretener a través de esta narración, a través de esta historia, ¿ya? Y dentro de los cuentos más populares que podemos nombrar, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, La Caperucita Roja, Blancanieves, Los Tres Chanchitos, ¿cierto? Que son narraciones bien cortitas, en este caso son para niños, también hay cuentos para personas más grandes, ¿cierto? Pero es más que nada para poder entender el concepto de cuento, ¿ok? También existen las fábulas, que al compararlo con un cuento pareciera ser muy similar, ¿ya? Pero tiene sus propias características. También son narraciones breves, ¿ya? Pero en este caso, la mayoría de las veces los personajes son animales, a diferencia del cuento que participan personas, ¿cierto? Animales también en otras ocasiones, pero aquí en la fábula la mayoría de las veces, ¿ya? Son animales los personajes y esos animales tienen características humanas, piensan, sienten, ¿ya? Sienten pena, sienten dolor, sienten alegría, sienten tristeza, ¿ya? Y además, otra característica que tiene la fábula es que deja una enseñanza, como dice acá, o moraleja. Moraleja es lo mismo que enseñanza, ¿ya? Y esa enseñanza suele aparecer al final del texto, ¿ya? O sea, la idea de la fábula es que nosotros podamos aprender a partir de lo que le sucede a los personajes de la fábula, ¿ok? Y dentro de las fábulas podemos nombrar, por ejemplo, el león y el ratón, la cigarra y la hormiga, la liebre y la tortuga. Tenemos las fábulas de Samaniego, igual que son muy populares, o las fábulas de Sopo, ¿ya? Que es un autor muy antiguo griego, ¿ya? Y estos son algunos ejemplos de fábulas. También tenemos la leyenda, que también es una narración, ya en este caso quizás no tan cortita, pero que se basa en hechos reales y elementos fantásticos, ya mezcla estas dos cosas. Y a menudo los personajes son sobrenaturales o los hechos que ocurren son sobrenaturales y otra característica es que se transmiten de generación en generación. Estas son historias que se producen o se generan en algún pueblo o en alguna localidad determinada, ¿ya? Para poder dar explicación a algo, ¿ya? Y esas historias se han ido traspasando de generación en generación. O sea, los bisabuelos, o sea, los tatarabuelos a los bisabuelos a los abuelos a los padres, ¿cierto? Y los padres a los hijos, etcétera, ¿ya? Y se han llevado a la forma escrita, ¿cierto? Para que quede un registro de estas historias, ¿ok? Que son propias de alguna zona o de algún pueblo en el caso, por ejemplo, de nuestro país, ¿ya? Y como ejemplos de leyendas podemos ver, ¿cierto? Que nuestro país, por sus características, ¿cierto? Tiene en las diferentes zonas también diferentes leyendas, ¿ya? Por ejemplo, en el norte tenemos la de la Ñañuca, tenemos el Caleuche en el sur, las leyendas mapuches, muy variadas también, la leyenda del Trauco, que también es propio de la zona de Chiloé, ¿ok? Otro tipo de texto literario narrativo era el mito, ¿ya? Y también, quizás al verlo y compararlo con una leyenda, podemos encontrar lo que es similar, ¿ya? Porque también nos habla acerca de hechos sobrenaturales o tiene personajes sobrenaturales. La diferencia que tiene con la leyenda es que el mito siempre nos habla acerca de la creación del mundo. Son historias muy antiguas, ya con personajes muy antiguos y sus personajes son sobrenaturales. La mayoría de las veces los personajes son dioses, ¿ya? O monstruos, ¿cierto? Que tienen características extraordinarias. También héroes. Héroes, ¿cierto? Que tienen como la historia de Hércules, ¿cierto? Que tiene una fuerza descomunal, ¿cierto? Que no tiene cualquier hombre. Y aquí podemos destacar, por ejemplo, los mitos griegos, ¿ya? Y como les dije, los mitos nos hablan acerca de la creación del mundo, entonces los griegos era un pueblo, ¿cierto? Fue un pueblo del comienzo, ¿cierto? De la civilización. Tenemos el mito de Pegaso, ¿ya? Que es este caballo, ¿cierto? Con este cuerno. Y así tantos otros que podríamos nombrar, pero que en definitiva nos hablan acerca de lo que les acabo de mencionar, ¿ya? De personajes sobrenaturales y nos habla acerca de la creación del mundo.
¿ya? Tenemos también, dentro de los textos, literarios, los textos poéticos. Acabamos de terminar con el mito, con los textos narrativos. Ahora vamos a comenzar con los textos poéticos, ¿ya? Y los textos poéticos también tienen sus propias características. Si en el caso de los textos narrativos el objetivo era contar una historia y entretener con ella, en el caso de los textos poéticos el propósito es expresar sentimientos y emociones. Es muy fácil identificar un texto poético porque se escriben en versos, ¿ya? Y cuando se forma un conjunto de versos, formamos una estrofa. Cada línea del poema es una estrofa y podemos utilizar rimas, que es un recurso, ¿ya? Que se utiliza para embellecer el lenguaje, ¿cierto? Y este típico sonido similar que tienen finales, dos palabras dentro de diferentes versos, ¿ok? Dentro de los textos poéticos podemos destacar los poemas, podemos destacar el caligrama, por ejemplo, y también el acróstico. El poema, dentro de las características del poema, como dijimos, ¿cierto? Tiene un nombre, ¿cierto? Un título. Y les decía que era muy fácil identificarlo porque se escribe diferente a cómo se escriben los textos narrativos. Los textos narrativos se escriben en prosa, en cambio estos se escriben en verso, que son estas líneas cortitas, ¿cierto? Y que al agruparlas forman una estrofa. ¿Ya? Aquí tenemos una estrofa, acá tenemos otra estrofa. ¿Ya? Y generalmente aparece también nombrado el autor, la persona, ¿cierto?, que creó este poema. ¿Ok? También tenemos el acróstico, que es otro tipo de poesía, que es un tipo de poesía más visual, en donde nosotros escribimos una palabra en forma vertical hacia abajo, en este caso, por ejemplo, Mariana, y hacia el lado vamos escribiendo los versos utilizando como letra inicial, ¿cierto?, la letra, ¿cierto?, la consonante o la vocal que aparece al comienzo. En este caso, el verso tiene que comenzar con la letra M, ¿ya? Luego con la A, con la R y así sucesivamente. Y lo que se diga en cada verso tiene que tener relación con ese nombre que desplegamos hacia abajo. ¿Ya? En este caso dice Mariana, mágica, alegre, risueña, inteligente, amable, naturalista, astuta. ¿Ya? Y todas esas palabras están relacionadas con Mariana. Ese es el acróstico. Y el caligrama también es un tipo de poesía visual, un tipo de texto poético, pero que en este caso los versos se van escribiendo casi dibujando, ¿ya? Porque se intenta dar la forma del elemento del cual se está hablando en el poema. Ya en este caso, este es un poema de amor, por lo tanto se intentó dar la forma de un corazón, ¿ya? Acá este poema nos habla acerca de una estrella o de las estrellas, por tanto se le intentó dar la forma de una estrella. Y acá este poema nos habla acerca de una mariposa, ¿ya? Y se intentó dar la forma, con los versos, ¿cierto?, de una mariposa. Ese es el caligrama. Ya, y los otros tipos de textos literarios correspondían a la tragedia, al drama y a la comedia, ¿ya? Y este tipo de texto literario es el típico que nosotros utilizábamos en el colegio, por ejemplo, para poder representar obras dramáticas, ¿ya? Y ahí aparecían los famosos diálogos. Tanto la tragedia como el drama y la comedia vienen escritas a través de diálogos, en donde nosotros podemos identificar los personajes y lo que van diciendo cada uno de ellos. Y así de esa manera ensayamos, ¿para qué? Para que finalmente sea representado a través de qué? De una obra de teatro. O sea, esa es una característica esencial que tienen los textos dramáticos, que el propósito es que sea representado, eso que está escrito, que sea llevado, ¿cierto?, a una representación, que en este caso es una obra de teatro. ¿Ya? Esos son también textos literarios, en este caso dramáticos. Y ahora vamos a comenzar con los textos no literarios. Recordemos que al principio dijimos que la primera gran clasificación que tenían los textos o los tipos de textos, ¿cierto?, eran literarios o no literarios. Y los literarios dijimos que intentaban, ¿cierto?, el autor expresar emotividad, lo que sentía, lo que pensaba. Pero en este caso, los no literarios son aquellos que no expresan emotividad. ¿Qué es lo que pretenden? Entregar solamente información. ¿Ya? Y aquí podemos nombrar, por ejemplo, una receta de cocina, que también nos informa sobre cómo hacer algo, ¿cierto? O cómo preparar un alimento. Los avisos publicitarios, ¿ya?
que nos indican, ¿cierto? No sé, alguna venta de algo, algún concierto, etcétera. Y también los textos no literarios, al igual que los literarios que nombramos anteriormente, tienen dos tipos, los instructivos y los informativos. Y dentro de los instructivos también podemos señalar otra subclasificación que son los normativos, ¿ya? Pero los vamos a ver a continuación. Entonces, mencionamos que dentro de los textos no literarios tenemos los instructivos y los informativos. ¿Ok? Los instructivos, ¿qué son? ¿Ya? Son los que tienen como propósito enseñarnos cómo hacer algo. Nos indican cómo hacerlo. Por ejemplo, una receta de cocina, cómo tejer un suéter, etc. ¿Ya? Viene de la palabra instrucciones. ¿Ya? E informativos, ¿qué propósito tienen? Informar sobre algún hecho o acontecimiento que es de interés público. O sea, que es de interés para muchas personas. ¿Ok? Y aquí tenemos, por ejemplo, la noticia. Entonces ahora vamos a ver, al igual que como lo vimos en los textos no literarios, qué tipo de texto podemos encontrar en los instructivos y en los informativos. Aquí tenemos, dentro de los textos instructivos, algunos ejemplos que podemos encontrar en la vida diaria, ya como son las instrucciones para poder utilizar algún artefacto que compramos. En este caso se puede apreciar, ¿cierto?, que son subwoofer, ya, que eran estos parlantes que se utilizaban, ya no se utilizan tanto, ¿cierto?, pero se utilizaban hace un par de años atrás, ya que son los subwoofers. Y aquí salía, ¿cierto?, su composición, de qué estaba hecho, cuáles piezas traía, la guía de instalación, cómo instalarlo, las características que tenía este elemento, cuáles son sus especificaciones, ¿cierto? Y precauciones que hay que tener al momento de manipularlo. Ya nos entrega y nos da instrucciones de cómo utilizar ese artefacto. Aquí también tenemos un texto, ¿cierto?, que aparece en todas las prendas de ropa, ¿ya?, que viene acompañado de algunas etiquetas, en donde se señalan las instrucciones de lavado, ¿ya? Y a través de símbolos nos indican si esa prenda se puede lavar a mano, si se le puede lavar en la lavadora, si se le puede aplicar cloro, si se puede planchar, si se puede echar en la secadora, etcétera. ¿Ya? También es un tipo de texto instructivo. Acuérdense que los textos no solamente son cosas largas, ¿ya?, o extensas. Aquí también son palabras, una breve, son dos palabras que me indican inmediatamente tienen sentido. No lavar, ¿ya? Esa prenda no se puede lavar, ¿ya? Y tenemos otra acá abajo igual, que ya es un poquitito más antigua, que dice uso del mando del CD-ROOM. Cómo utilizar el CD-ROOM, que ya no se utiliza tanto tampoco, ¿ok? Tenemos también, dentro de los textos instructivos, podemos señalar aquí un ejemplo igual, instrucciones para bañar un bebé. ¿Ya? Si alguien quisiera tener como las indicaciones de qué pasos debiera seguir, ¿ya? También podemos destacar este ejemplo, ¿cierto? Instrucciones para bañar un bebé. Tenemos también dentro de los textos instructivos las recetas, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos indican, como lo dice su nombre, texto instructivo, las instrucciones para que nosotros podamos preparar un plato en específico. En este caso, pescado frito. Nos señala cuáles son los ingredientes, las cantidades para que no nos equivoquemos y paso a paso cuáles son las instrucciones que debemos seguir para poder preparar ese plato. ¿Ok? Señalé también que dentro de los textos instructivos podíamos nombrar los normativos. Y los normativos se incluyen dentro de los instructivos. ¿Por qué? Porque nos señala y nos entrega información, ¿ya? Pero los normativos lo que pretenden es normar nuestra conducta, entregarnos reglas, ¿ya? Nos dan indicaciones, pero trata de ordenarnos, pero de manera objetiva, ¿ya? Dentro de los textos normativos podemos encontrar las recetas médicas, en donde nos dicen claramente las cantidades, ¿cierto? Cómo se llama el medicamento, para quién está recetado, ¿ya? Y las cantidades en que debemos consumir ese medicamento, ¿ya? Los manuales de convivencia también son ejemplos de texto normativo, ¿ya? Porque nos indican cómo debemos comportarnos en algún lugar en específico, por ejemplo, un colegio, ¿ya? Las leyes del tránsito y todas las leyes de nuestro país, ¿cierto? También son textos normativos porque nos indican cómo debemos comportarnos, en este caso, por ejemplo, al manejar, ¿ya? Y el Código del Trabajo y así tantas leyes que existen en nuestro país, como les mencioné, también corresponden a textos normativos, ¿ya? Norman nuestra conducta, nos entregan reglas, ¿ok? Y eso lo podemos incluir dentro de los instructivos. Y
Ahora vienen los otros tipos de textos literarios, no literarios, digo, que son los informativos. Y los textos informativos ya buscan presentar un tema y entregar elementos esenciales para que se entienda lo que se quiere informar, ¿ya? O sea, el objetivo aquí es entregar información de manera ordenada. Y aquí podemos señalar, por ejemplo, de los textos informativos, las noticias, ¿ya? Es un tipo de texto informativo, los diarios de vida, las biografías, la carta formal, la autobiografía, la carta informal también. Entonces aquí vamos a ver rápidamente y en forma muy general también cada uno de ellos. Tenemos la noticia escrita, estamos hablando, ¿cierto? Que es este texto, ¿cierto? Que generalmente encontramos en los diarios, ¿cierto? En los periódicos, que tienen como propósito informar al público acerca de un hecho relevante. ¿Ya? No se hace una noticia de cualquier cosa, sino que de algo que sea relevante y de interés público. También tiene una estructura, tiene un titular, tiene una bajada, un cuerpo, una noticia y generalmente o opcionalmente tiene también una fotografía. ¿Ya? Ese es un tipo de texto informativo. Tenemos la carta informal, ¿ya? Esa que ya no se envían tanto, ¿cierto? Pero aún algunas personas todavía conservan la costumbre de hacer, ¿cierto? Para comunicar algo, para contar algo, ¿ya? Para expresar algo que le está sucediendo a una persona, ¿ya? Y que se envía generalmente a una persona conocida, a un familiar, ¿cierto? Y ahí podemos utilizar un lenguaje más cotidiano, ¿cierto? De más confianza. Porque también existe la carta formal, ¿ya? Que esta carta, ¿cierto? Que ya tenemos que utilizar un lenguaje más formal, como lo dice el nombre, ¿cierto? De este tipo de carta, una estructura bien definida, ¿cierto? Ya no son escritas a mano, son escritas en computador, ¿ya? Y van dirigidas a alguna persona, a alguna autoridad, ¿ya? Aquí tenemos que este texto va dirigido a alguien específico para comunicar o solicitar algo, ¿ya? Con un lenguaje cuidadoso, respetuoso y correcto. O sea, no quiere decir que la carta informal utilicemos un mal lenguaje, ni mucho menos, ¿cierto? Pero aquí este lenguaje tiene que ser mucho más cuidadoso, porque generalmente esto se lo escribimos a alguna autoridad o a alguien que queremos solicitar algo, ¿ya? La carta informal no, porque esa la escribimos, ¿cierto?, para algún familiar, ¿cierto? Y ahí utilizamos un lenguaje más cotidiano, ¿ok? Y llegamos a la biografía, que también es un tipo de texto informativo en donde se narra la historia de vida, ¿ya?, de una persona, ¿ya? Aquí, en este caso, tiene como propósito, ¿cierto?, informar o dar a conocer los hechos más importantes de la vida de una persona. O sea, en este caso, escribimos sobre otra persona, ¿ya? Así podemos hablar acerca de la biografía de, no sé, de Isaac Newton, sobre la biografía del Papa, la biografía de tantos personajes, ¿cierto?, de la historia mundial, ¿ya?, que nos hablen acerca de su historia de vida. ¿Ok? Generalmente las biografías se hacen cuando la persona ya haya fallecido para poder tener datos e información acerca desde su vida, desde el nacimiento hasta la muerte. ¿Ok? Y tenemos también, por otra parte, la autobiografía, que es también la historia de vida de una persona, pero que ha escrito uno mismo, ¿ya? En este caso es la historia de nuestra vida escrita por nosotros mismos para darla a conocer, ¿ya? Es decir, yo escribo acerca de mí desde el momento en que nací, ¿cierto?, hasta la época o la fecha, ¿cierto?, en la que nos encontramos, ¿ok? Ahí damos a conocer cómo fue nuestra infancia, nuestra adolescencia, etcétera, ¿ya? Esa es la autobiografía. ¿Por qué? Porque la escribe uno mismo. La biografía no, porque esa la escribe otra persona. Y por último tenemos el diario de vida, ¿ya? Estos que alguna vez quizás tuvieron ustedes o tienen, no sé, ¿ya? Que se escriben para anotar las experiencias importantes, los secretos y también para aprender a conocerse mejor, ¿ya? Que no necesariamente tienen que tener algún soporte en cualquier libro, ¿cierto? O cuaderno, ¿cierto? Podemos redactarlo, ¿ok? Entonces, con esto
o con esta frase quisiera finalizar este primer video, que dice: la lectura de un buen libro es un diálogo incesante en que el libro habla y el alma contesta. ¿Ya? Es muy importante que las personas en nuestra vida cotidiana, sean niños, sean adolescentes o sean adultos, tengamos la lectura siempre presente. ¿Ya? Nos olvidamos nosotros de la lectura cuando ya somos más grandes. ¿Por qué? Porque nos obligan en el colegio, qué sé yo. Pero las personas que leen, ¿ya? Y que continuamente lo hacen, ¿ya? Desarrollan un nivel, ¿cierto?, de aprendizaje mucho mejor, ¿cierto?, que el de una persona que no lo hace. Entonces es muy importante que ustedes siempre estén en contacto con la lectura, ¿ya? Y que no lo hagan simplemente por una obligación, sino que también como una forma de autoaprendizaje, ¿ok? Los libros siempre nos van a entregar una enseñanza, nunca no van a ser una pérdida de tiempo, ¿ok? Entonces, para finalizar, entonces, resumimos en que la clase del día de hoy correspondía a reconocer e identificar los tipos de textos. Entonces sabemos, ¿cierto?, que dentro de los tipos de texto están los literarios y los no literarios. Ya por su parte los literarios no tratan, ¿cierto?, de expresar la emotividad del autor, y los no literarios solamente entregan información. Y cada uno de ellos por su parte tiene sus propias clasificaciones y sus subclasificaciones, que son las que acabamos de mencionar. ¿Ya? Es muy importante que sepan identificarlos, porque vamos a hablar más adelante, ya vamos a trabajar en el texto, ¿cierto? Vamos a trabajar, no le voy a decir texto, vamos a trabajar en la fábula, y ustedes van a tener que entender, ¿cierto?, que ahí vamos a estar hablando de un texto narrativo, ¿cierto?, un texto literario, narrativo, y que ya van a tener la idea, ¿cierto?, de que los personajes son animales, que deja una enseñanza, etcétera. ¿Ya? Entonces es muy importante que antes de cualquier cosa nosotros en la asignatura de lenguaje sepamos identificar los tipos de textos. Así que espero que les haya quedado más claro con este video, o les esté quedando más claro. ¿Ok? De todas maneras, como ya les mencioné en el video de la presentación, la idea es que cualquier consulta o duda ustedes me la vayan haciendo más adelante. ¿Ok? Eso sería. Muchas gracias.